Bachillerato Cadete Vicente Suárez, Zona Escolar 071, Química 1, primer semestre, Unidad de Aprendizaje Curricular 2, docente Ana Margarita Paredes Vivanco. Hola, les voy a presentar en este video la diferencia que existe entre reacción y ecuación química. Como sabemos, cuando una o más sustancias se transforman en otra u otras diferentes, estamos en presencia de un proceso químico y es el resultado de una reacción química. Son ejemplos de estos cambios los que se ilustran como el quemar una hoja de papel, la cocción de un pastel en un horno, la fotosíntesis y la respiración celular, entre otros. Por lo que una reacción química va a ser el cambio que sufre una o más sustancias para que sean transformadas en otras nuevas. Este cambio va a implicar que las sustancias obtenidas tendrán una identidad química distinta a las sustancias originales. Generalmente las reacciones químicas vienen acompañadas de cambios físicos, como lo es la emisión de luz o calor, la formación de un precipitado, el desprendimiento de un gas o el cambio de color. Cuando no es posible visualizar alguno de estos cambios, el análisis clínico de la mezcla de la reacción permite corroborar la existencia de nuevas sustancias. La pregunta es, ¿cómo se representan entonces una reacción química? Las reacciones se representan mediante ecuaciones químicas. Ecuación química es una representación simbólica de lo que ocurre en una reacción química y se refiere al fenómeno químico efectuado. Mientras que una reacción química es lo que ocurre cuando una sustancia se transforma en otra, una ecuación química es la representación de ese suceso mediante el uso de fórmulas y símbolos. De forma general, una ecuación química se representa como las sustancias A y B. Se conocen como reactivos y se encuentran del lado izquierdo de la ecuación. Del lado derecho podrás ver, en cambio, que se encuentran las sustancias C y D, que se denominan productos. Esta ecuación química se lee: nitrógeno e hidrógeno reaccionan para producir un gas llamado amoníaco. El nitrógeno y el hidrógeno son los reactivos y se escriben del lado izquierdo de la ecuación, separados por un signo de más. Del lado derecho podrás ver que se encuentra el amoníaco, que es un producto y se diferencia de los reactivos mediante una flecha, que significa se produce. Así, todas las sustancias que se encuentran del lado izquierdo de la flecha son reactivos, mientras que las que se encuentran del lado derecho van a ser los productos. Las reacciones químicas cumplen con la ley de la conservación de la materia, por lo que debe existir un balance entre los átomos de cada elemento en ambos lados de la ecuación. Los números del lado izquierdo de las fórmulas químicas se conocen como coeficientes estequiométricos, que indican la relación que existe entre los átomos de los reactivos y de los productos. En esta reacción, una molécula de nitrógeno reacciona con 3 moléculas de hidrógeno para producir 2 moléculas de amoníaco. Observa que cuando el coeficiente estequiométrico es 1, no se va a escribir. Una ecuación química
también puede indicar el estado de agregación de los reactivos y productos, el cual se representa entre paréntesis de la siguiente manera: L para líquidos, G para gases, AC para acuoso, es decir, para disoluciones acuosas. Es importante mencionar que el estado de agregación se escribe al lado derecho de la fórmula química de la sustancia, sin dejar espacio y no como subíndice, como aparece en esta ecuación. Además de los símbolos mencionados, las ecuaciones químicas pueden dar información sobre las condiciones en las que se lleva a cabo la reacción, como sucede en aquellas reacciones que emplean catalizadores. Esto se indica escribiéndolo sobre la flecha. Esta reacción representa la reacción de descomposición de 2 moléculas de clorato de potasio para generar 2 moléculas de cloruro de potasio y 3 moléculas de oxígeno. Esta reacción se lleva a cabo en la presencia de óxido de manganeso 4 como catalizador. Se pueden añadir símbolos como la letra delta. Se emplea para representar la intervención de la energía en una reacción. Si el símbolo se encuentra del lado de los reactivos, significa que la reacción requiere de energía para que ocurra, es decir, es un proceso endotérmico. Por ejemplo, la reacción de la fotosíntesis y se representa como dióxido de carbono más agua más energía para producir glucosa más oxígeno. Pero si el símbolo se encuentra del lado de los productos, significa entonces la reacción libera energía en el entorno, por lo que se trata de un proceso exotérmico. Por ejemplo, la respiración es un proceso exotérmico y se representa glucosa más oxígeno para dar dióxido de carbono más agua más energía. Las abreviaciones para los estados de agregación de las distintas sustancias se pueden emplear flechas que indiquen un cambio físico cuando la reacción se ha llevado a cabo. Por ejemplo, el sodio en estado sólido más agua en estado líquido para dar hidróxido de sodio más hidrógeno como gas. La flecha hacia arriba indica desprendimiento de gas. En la imagen te presento la reacción entre el sodio y agua donde se observa la liberación de gas hidrógeno. En la siguiente reacción entre cloruro de sodio y nitrato de plata para dar nitrato de sodio más cloruro de plata, la flecha hacia abajo representa la precipitación de un producto. En las fotos se aprecia la formación de precipitado blanco de cloruro de plata. Existe un tipo de reacciones químicas que pueden efectuarse en un sentido o en otro y se denominan reacciones reversibles o irreversibles. La pregunta es, ¿cómo identificar las reacciones reversibles y las irreversibles? Cuando se quema una hoja de papel, el cambio que ocurre es permanente, pues no es posible regenerar el papel de sus cenizas. Cuando no es posible llevar al sistema sus condiciones iniciales, es decir, regresar a las sustancias de partida, se dice que el proceso es irreversible. Por lo tanto, una reacción irreversible son aquellas en las que el cambio solo se lleva a cabo en un sentido, es decir, de reactivos a productos. En este proceso solo se observa que el cloruro de sodio reacciona con nitrato de plata
para producir nitrato de sodio y cloruro de plata sólido, pero no el proceso contrario. Generalmente los productos de estas reacciones son insolubles, forman precipitados o gases que se desprenden. Existen reacciones químicas que ocurren en ambas direcciones, de reactivos a productos y de productos a reactivos. Dichas reacciones se llaman reversibles y se emplean dos flechas que apuntan en direcciones contrarias, lo que significa que el proceso puede llevarse a cabo en ambos sentidos. Finalmente, en toda reacción química se cumple la ley de la conservación de la materia, que dice, al efectuarse una reacción química, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos. Por mi parte es todo. Gracias por tu atención.